Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es jueves, hace 8 días fue Jueves Santo. Hoy es jueves 13 de abril del 2023. Octava de Pascua de Resurrección. Octava de Pascua. Sí, hoy, bendito Señor, oremos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlos, Pedro dirigió la palabra a la gente: Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes se entregaron y de quien renegaron ante Pilato. Cuando había decidido soltarlo, ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora, bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el Mesías que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo
hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Ven, Espíritu, ilumínanos, guíanos. El Señor se da a conocer en las Escrituras, claro. Ya lo decía San Jerónimo. Conocer la Escritura es conocer a Dios. No conocer la Escritura
es no conocer al Señor. La curación del paralítico en el templo de Jerusalén suscita reacciones de asombro y es ocasión para que Pedro tome nuevamente la palabra e indique la causa del juicio y condena a muerte de Jesús. El discurso de Pedro nos lleva a preguntarnos: ¿por qué nos alejamos de Dios? Sí, Señor, ¿por qué nos alejamos? ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Por qué optamos por el pecado, por la tiniebla, por el mal? Quizá esto sucede por ignorancia, es decir, porque no conocemos realmente al Señor. Si no lo conocemos, pues nos falta abrirle el corazón y permitirle que tome el control de nuestra vida y se nos revele, que tengamos un profundo encuentro y una estrecha relación con Él, que nos conceda conocerlo. En el Evangelio se nos cuenta que mientras los discípulos de Emaús relataban lo que les sucedió por el camino, Jesús se aparece a los presentes. El Señor nos invita a contemplar sus llagas, mirar con detenimiento su pasión y descubrirlo en la mesa donde se sirve su palabra y se comparte el alimento que da la vida, es decir, la Eucaristía. Pues es allí donde la Iglesia fundamentalmente lo reconoce y se hace uno con Cristo. La ignorancia sobre el Señor se vence en la experiencia de su conocimiento, en el cual se da en la vida de la Iglesia, especialmente en la vivencia de los sacramentos. Destaquemos la Eucaristía, escenario que actualiza la Pascua de Cristo, signo de unidad y vínculo de caridad. Pidamos al Señor que aumente nuestra devoción, sí, sobre todo esa devoción eucarística, y nos descubra la grandeza de este don, para que pasemos de la misa a la misión. Ojo, pasemos de la misa a la misión. No podemos quedarnos simplemente en la misa. Tenemos que llegar a la misión. Tenemos que llegar a aterrizar la realidad. Que era lo que el Papa nos decía, ¿no? Ir a Galilea es volver a la realidad. El cristiano es cristiano en la realidad. ¿Cuál realidad? La que vive, esa realidad cotidiana. Ahí está. Ahí es donde se santifica el cristiano, en esa realidad del día a día. Ahí se manifiesta el Señor. Ahí se revela el Señor. Qué bueno que esto nos haga reflexionar, asumir nuestro compromiso de verdaderos cristianos, de auténticos cristianos, de verdaderos discípulos del Señor. Bendito Señor, gracias Señor, que eres ese Dios de misericordia, ese Dios que está siempre con nosotros, ese Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados, sino al contrario, que se preocupa, que se desvive por todos nosotros. Hermanos, vivamos con intensidad, con alegría, estos días de octava de Pascua, estos días en los cuales se prolonga como ese domingo de resurrección, para insistir y vivir y reconocer la experiencia de Jesús que está vivo. Por ejemplo, los salmos de laudes se toman del domingo de resurrección. Y todos estos días en las laudes
hemos venido pues haciendo los salmos correspondientes a ese domingo de resurrección. Ahí está el sentido. ¿Cómo nosotros descubrir ese Dios? ¿Cómo sentir la presencia del Señor? Entonces miremos cómo Pedro y Juan sabemos que iban a la oración de la tarde, la oración de Nona. Y veíamos cómo ese paralítico, ese hombre de nacimiento, ese hombre que estaba allí, toda una vida de dolor, de sufrimiento. Quizás si Pedro y Juan le dan una moneda, no pasaba nada. Seguía la misma realidad. Y ojo hermano, que eso a veces es lo que nosotros tenemos que mirar. Tenemos que mirar esto, ¿no? Como Pedro y Juan le dicen, sobre todo Pedro le dice, que toma la vocería, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Es decir, siempre tenemos algo que dar, siempre. Y qué bueno que tratemos de darle al hermano de lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado, compartir nuestros carismas, poner nuestros carismas al servicio de los demás. Pero mira, Él invoca al Nazareno y el poder del Nazareno permite que ese hombre se levante, que ese hombre camine, que ese hombre ya no esté tirado allí, que ese hombre empiece a vivir una experiencia nueva. Bendito y alabado sea Señor. Gloria a ti, Señor. El Señor nos anime a seguir adelante. Señor, nos dé la luz, la fortaleza. El Señor nos acompañe, hermanos, y que hoy en este jueves eucarístico no dejen de clamar al dueño de la mies, que envíe obreros a la mies, y a la divina pastora, a la madre del buen pastor, la Santísima Virgen María. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este jueves de la octava de Pascua de Resurrección, en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal. No dejemos de orar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El salmo es el Salmo 8. Este es un salmo precioso, es un salmo antropológico. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Lo colmaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre toda la creación. Ciertamente que sí, Señor. Tú le dices el mando sobre toda la creación, para que el hombre y la mujer vivan como ese ser superior de la creación. Pero qué triste cuando el hombre no ha sabido vivir como ese ser superior de la creación y termina convirtiéndose en un animalito más que se arrastra, que se deja envolver por toda una realidad, por toda una tierra que lo absorbe. Tengamos en cuenta eso, que el hombre, el ser humano, varón y mujer, fue creado por Dios, a imagen semejanza de Dios, que Dios dotó de sabiduría, que Dios dotó de inteligencia. Miremos cómo el Evangelio es continuación de los célebres relatos de los peregrinos de Maús. Esos peregrinos que van tristes, que tratan de alejarse, que tratan de huir, que el Señor, como veíamos ayer, se les muestra, se les revela, va conversando con ellos. Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y le explica. Y mira cómo Jesús se da cuenta de su dureza, su falta de fe. Y empieza Jesús a explicarle las Escrituras. Toda esa experiencia que contaron la ley y los profetas. Y esto hizo que reaccionara. Jesús empieza a explicarle las Escrituras. Jesús los recrimina. Y mira cómo después ellos van a reaccionar. Y mira cómo ellos van a reconocerlos. Jesús les explica las Escrituras, es decir, va iluminando la realidad acerca de lo que dicen la ley, los profetas,
los salmos. Y pues terminan ellos reconociéndola al partir el pan, es decir, en la Eucaristía. Que nosotros también lleguemos a tener esos ojos, porque quizás nos puede pasar como esos peregrinos que vamos caminando, pero no nos percatamos que Jesús está ahí, que Jesús sigue caminando con nosotros, pero nosotros no nos percatamos, porque tal vez no estamos en la sintonía, o tal vez nos hace falta ese colillo de los ojos que es la fe. Tal vez estamos ciegos, o como dicen los abuelos, las abuelas, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Sí. Y el muerto, cuando hay quien lo cargue, se hace el pesado. Alabaron unánimes, Señor, tu mano vencedora, porque la sabiduría abrió la boca del mudo e hizo elocuentes las lenguas de los niños. Aleluya. Sabiduría, capítulo 10, versículos 20 y 21. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Salmo 117, versículo 24. Pueblo adquirido por Dios, proclama sus grandezas. Es Él quien te llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Aleluya. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Te bendecimos, Padre, porque Cristo resucitado vino a romper los cerrojos de nuestras puertas y corazones, cerrados por el miedo y el desánimo, y a compartir la mesa del pan de la esperanza. No permitas, Señor, que nos resistamos a creer en ti. Amén. Sí, que no nos cerremos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Después de la curación del paralítico que leíamos ayer, Pedro aprovecha la buena disposición de la gente para dirigirles una nueva catequesis sobre Jesús, en cuyo nombre ha curado al paralítico. Sus oyentes son judíos y por tanto Pedro argumenta a partir del Antiguo Testamento, de los anuncios de Moisés y los profetas, razonando la comunidad entre el Dios de nuestros padres y los acontecimientos actuales. Los discursos, predicaciones de Pedro ayudan a leer la historia como historia de salvación, que culmina en Cristo y después de la venida del Espíritu en la constitución de la comunidad mesiánica reunida en torno al Señor. El Mesías anunciado ya había venido y es el mismo Jesús de Nazaret, a quien Israel ha rechazado. Pedro interpela con un lenguaje muy directo a los judíos, al que ustedes se entregaron y rechazaron, mataron al autor de la vida. Qué contraste, han indultado a un asesino, a un criminal, y han asesinado al autor de la vida. Aunque trata de disculparlos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Pedro, que ha madurado, ya ha madurado, ¿no? Ya no es el mismo. Claramente en su fe afirma ahora lo que nunca había entendido bien, que el Mesías tenía que pasar por la muerte y la cruz. Y cuando Jesús se lo anunciaba en vida, era Pedro quien más reaccionaba. Sí, quien más reaccionaba, quien más sé, ¿no? Quien más reacciona
¿no? Sí, reaccionaba más, ¿no? Se mostraba así como no muy convencido en aceptar este mesianismo que predicaba Jesús. Ahora ya sabe que el Mesías tenía que padecer. Tenía que padecer. En el Evangelio, en el Evangelio, sí. En el Evangelio leemos hoy mismo cómo en una de las apariciones Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran esto. La escena del Evangelio es también continuación de la de ayer, claro. Discípulos de los peregrinos de Maús. Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado, al que han reconocido al partir el pan. Partir el pan en la perspectiva de Lucas es la Eucaristía, y así se le llama también la Eucaristía, recibe ese nombre. Y en ese mismo momento se aparece Jesús saludándolos, con el deseo de la paz. La duda y el miedo de los discípulos son evidentes. Jesús los tiene que calmar. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y los convence de su realidad comiendo con ellos, es decir, compartiendo. Mira, bonito mensaje, ¿no? El fruto de esta aparición es que les abrió el entendimiento, explicándoles las Escrituras. Mira, explicándoles las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya Moisés, los profetas y los salmos habían anunciado lo que ahora estaba pasando, como a los discípulos de Emaús en el camino. Ahora Jesús les hace ver a todo el grupo, sí, sobre todo a todo el grupo, la unidad del plan salvador de Dios. Las promesas se han cumplido y la muerte y resurrección del Mesías son el punto crucial de la historia de la salvación. No nos extraña de ninguna manera que Pedro en sus discursos utilice la misma argumentación cuando se trata de oyentes que conocen el Antiguo Testamento y que centre su discurso en el acontecimiento pascual del Señor. Para meditar, ¿qué me dice el texto? En estos días después de la Pascua, estamos en la octava de Pascua, los textos del Evangelio relatan las apariciones de Jesús al comienzo, en los primeros años después de la muerte y resurrección del Señor. Los cristianos se preocuparon de defender la resurrección por medio de las apariciones. Ellos mismos, la comunidad viva, era la gran aparición de Jesús resucitado, pero en la medida en que iban creciendo las críticas de los enemigos contra la fe en la resurrección, y que internamente surgían críticas y deudas al respecto de varias funciones en las comunidades, ellos comenzaron a recordar las apariciones de Jesús. La aparición narrada en el Evangelio de hoy, Lucas 24, 35, 48, combina dos aspectos: las dudas de los discípulos y la misión de anunciar y perdonar. La misión de anunciar y perdonar recibida de Jesús. Para reflexionar, a veces la incredulidad y la duda
se anidan en el corazón y procuran enflaquecer la certeza que la fe nos da antes la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Hemos vivido esto alguna vez? ¿Cómo lo hemos superado? Y ahí para reflexionar. Por eso, Santísima Virgen, acompáñanos, guíanos. Tú eres nuestra mamá. Ven en nuestra ayuda. Ven, ven, ven que te necesitamos. Señor Jesús, que quieres que tu propuesta de salvación llegue a los confines de la tierra, las periferias, como dice el Papa. Ayúdanos a cumplir nuestra parte en esta tarea de la iglesia. Sí, la tarea de la iglesia, que es evangelizar, que no es tarea fácil. Ave María Purísima, Ave María Purísima. Esto no es soplar y hacer botella, esto no es soplar. Todo tiene su precio, todo tiene su cuota de sacrificio. Ojo con eso. No todo lo que brilla es oro. Ojo, no todo lo que brilla es oro. No nos dejemos llevar por todos estos ambientes, por estas situaciones. Pensemos bien lo que estamos haciendo, pensemos bien. Miremos bien todo eso que estamos haciendo, hermano. Mira bien, mira bien, mira bien. Mira bien lo que estás haciendo. Mira bien, hermano, mira bien lo que estás haciendo. Piensa bien, hermano, lo que estás haciendo. No te dejes llevar por las apariencias. No te dejes envolver. Busca el fondo y la razón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Jamás el corazón. Gloria a ti, Señor. Amado Padre Celestial, te queremos alabar por el don inestimable de la Eucaristía, pues en este sacramento admirable nos actualizas la redención, la posibilidad de renovar nuestro compromiso cristiano y la realidad de la presencia de tu Hijo en medio de su pueblo. Queremos, Padre, responder a este don viviéndolo asidua y profundamente. Por ello, te pedimos la gracia del Espíritu Santo que nos conecta valorando convenientemente degustarlo de manera constante y compartir su fruto a través de la caridad y el testimonio. María Santísima, Mujer Eucarística y primer sagrario portador de la salvación, intercede por nosotros para que vivamos desde este don el amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. Enséñame a vivir en